Entonces, comenzamos esta clase o conferencia titulada El descubrimiento más significativo del siglo XX, los rollos, no recuerdo si decía del Mar Muerto o de Qumran. De Qumran, mejor, porque efectivamente. Bueno, no quiero decir de nada, pero comenzamos mirando este mapa para ubicar Qumran, que está aquí, junto al Mar Muerto, Dead Sea. En el Mar Muerto es donde acaba el río Jordán, que viene del Líbano. Y el otro punto importante, fundamental, es Jerusalén. Entre Jerusalén y el Mar Muerto se extiende el desierto de Judea. Vamos a ver ahora algunas imágenes para que quede claro que es un desierto, muy desierto y montañoso, ¿no? Lo verán en las imágenes. En cambio, de Jerusalén hacia el oeste es verde. Jerusalén está justo en el límite. Quien conozca Jerusalén podrá entender esto mucho mejor. Y una ciudad importante que está cerca de Qumran es Jericó. Otro lugar que mencionaremos es En-Gedi, que no aparece aquí porque es un lugar muy pequeño, es un oasis que está más al sur de Qumran, también junto al Mar Muerto. Y otro lugar que no aparece aquí, porque no está más al sur, es la fortaleza de Masada, que no es muy importante para Qumran, pero hay un testimonio de Plinio el Viejo que menciona Masada en relación con esto, por eso que lo anuncio. Galilea no aparece en este mapa. Bien, espero que más o menos se ubica, ¿no? Mar Mediterráneo. Esto ya es lo que hoy se llama Jordania. Vamos a ver, esto es simplemente un video que he preparado yo con distintas fotos o algunas tomadas de internet, no es nada oficial, pero nos haremos una idea. Yo iré hablando, me detengo un segundo, esto es una foto satelital tomada, esto es Judea, o sea, Jerusalén está aquí a nuestra izquierda, y este es el Mar Muerto. El Mar Muerto está muriendo, por decirlo así, porque se está secando, porque el agua del Jordán se usa para la agricultura. Hay todo un proyecto de traer agua del Mar Rojo para recuperar agua del Mar Muerto, porque el Mar Muerto es una atracción turística. Entonces, a Israel le interesa que no desaparezca. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús y de Qumran, esta zona que se ve que es pura sal, pues era todavía agua. O sea, el Mar Muerto llegaba hasta aquí más o menos. Aquí viene, esto es un video que tomé de internet, es un dron que se va acercando a Qumran. Aquí está el Mar Muerto y este es el desierto. O sea, esto nos hace la idea de lo que les decía antes, cómo es el desierto de Judea, tremendamente árido y montañoso. Entonces, si ven, ya se ve unos árboles. Aquí está el sitio de las excavaciones de Qumran. Porque aquí vamos a tener se funciona con una distinción entre el Khirbet Qumran, el lugar que estamos viendo ahora, estas ruinas, y las cuevas, que están un poquito más hacia las montañas. No están uno junto al otro. Ahí ven el giro y ahí se ve el Mar Muerto. Y estas son las cuevas o grutas. Otra imagen. Más imagen de lo mismo. Es un lugar muy seco, muy seco. Ahí se ve la carretera. Esto es un dibujo del sitio habitado. Los lugares en azul son pequeñas piscinas donde se purificaban. Estas son más imágenes, no vamos a comentarlas todas, ¿no? Simplemente es para hacerse una idea de lo que se ve hoy ahí. Esto se puede visitar. También, si tienen curiosidad, en YouTube está lleno de más videos. Esta es una de las pequeñas piscinas con sus escalones para bajar y hacer una inmersión para purificarse. Se llama mikveh. Estos son platos y aquí viene, esto es interesante, se encontraron también estos recipientes de tinta. O sea, se encontró material usado para escribir. Y esto es una de las ánforas donde estaban los rollos, y esta es una reconstrucción de cómo se encontraron. O sea, no era exactamente así, estas son unas paredes artificiales. Pero dentro de las cuevas, al fondo, estaban puestas estas ánforas o jarras, y dentro tenían estos rollos de los que vamos a hablar. Más imágenes. Las bases de algunas columnas.
Se encontraron lugares más amplios que podían ser lugares de reunión, algunos que piensan que es un comedor. Esto es otra de las piscinas más grandes. Es muy alto el número de estos mikvot, que se llama en plural, lo que también tiene que ver con lo que dicen después los rollos. Y esto es lo mismo también. Esto, por ejemplo, este es un estudioso americano, James Charlesworth, y este es Iskando Kando, que es uno de los primeros que compró los rollos. Era un anticuario de Belén. Los rollos, el primer lugar donde aparecieron públicamente fue en Belén. Los llevaron ahí los beduinos que los descubrieron. Esto no sé si tendré tiempo de explicarlo, pero vale la pena leerlo. Este es un anuncio que salió en The Wall Street Journal ofreciendo a la venta algunos manuscritos de Qumran. Porque la historia del descubrimiento y de la publicación de estos rollos fue muy complicada. Este anuncio lo puso un obispo de la iglesia siria, que se llamaba Samuel, que se escapó, o sea, se llevó ilegalmente 4 rollos que había comprado de los anticuarios de Belén, con la guerra, porque esto coincide con la guerra de independencia, o la guerra del desastre, según el punto de vista, del 48. Y entonces él escapa, se va al Líbano, y del Líbano se va a Estados Unidos. Y tiene estos rollos muy valiosos, y dice, voy a ver si los vendo. Y efectivamente los vendió, pero no sabía que se los estaban comprando los judíos, ¿no? Que le hicieron una maniobra con un palo blanco, ¿no? Uno que se hizo pasar por interesado y le compró los rollos. Bien, esta es una imagen de uno de los rollos con un texto en hebreo. Este es Milik, Joseph Milik, un sacerdote polaco que era el más hábil para juntar los fragmentos. Ya, a todo esto volveré, pero creo que nos ayuda a empezar con imágenes porque es más... Bueno, el que está aquí es John Strugnell, que también cada uno de estos tiene una historia muy particular. O sea, Joseph Milik dejó el sacerdocio, tuvo problemas de alcohol. John Strugnell tuvo una polémica, se convirtió al catolicismo, pero tuvieron que echarlo del equipo porque un día hizo unas declaraciones antisemitas muy fuertes. O sea, todos estos personajes tienen una historia bastante particular. Aquí estas son las cajitas donde les llevaban los beduinos los pedacitos. Este, si no me equivoco, es el padre de Vaux, Roland de Vaux, dominico. Estos son los rollos de cobre. Todos los rollos son de piel, todos salvo estos dos. Encontraron 2 rollos de cobre que para abrirlos, como se ve, hubo que romperlos, no había otra manera. Y este es Marco Alegro, que fue el que se encargó de editar y publicar los 2 rollos de cobre, y que fue el gran autor de todas las polémicas. John Alegro fue el que empezó a criticar a los dominicos, al Vaticano. Una de las leyendas de Qumran es que el Vaticano intentó impedir la publicación de los manuscritos. Eso es falso, pero se sabe que empezó por las declaraciones sensacionalistas de este hombre, un inglés que no se entendió bien con el resto del grupo. Y a ver qué otra foto tenía yo aquí. Esto es en l'École Biblique de Jerusalén, cómo extendían los pedacitos que les iban llegando poco a poco y que compraban por centímetro, porque para evitar que los beduinos rompieran los rollos, se pusieron de acuerdo y pagaban por la extensión. Entonces, mientras más grande el rollo que les llevaban, más le pagaban. No pagaban por unidad porque así los habrían partido en muchos pedazos para ganar más dinero. Bien. Y esto ya se termina. Esto es donde están ahora. Esto es the Shrine of the Book, el templo, el santuario del libro. Y aquí hay una exposición. Bueno, lo que ve el público son copias de los rollos. Todos los rollos del Mar Muerto, al menos los que se conocen oficialmente, son propiedad del Estado de Israel hoy en día. ¿Por qué? Por una larga historia, porque al inicio no era así. Toda esta historia tiene que ver mucho con la política y también veremos si el tiempo nos permite decirlo. Bien. Y este es lo mismo por dentro. Y esto ya es YouTube. Esto está en YouTube, pero es un YouTube privado, o sea que no lo busquen. Por otra parte, hay videos mucho mejores que este. Bien. Vamos a dejar de mirar la pantalla porque si no la gente se queda un poco
atontada. Entonces, comienzo con una presentación general, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque hay a veces confusiones, uno le suenan estos rollos, ¿qué serán? Entonces, los rollos de Qumran son más o menos 900 manuscritos distintos. O sea, si uno considera los fragmentos, son miles de fragmentos, porque a veces el trabajo de estos estudiosos fue unir fragmentos, dándose cuenta que formaban parte de un manuscrito. Y el orden, o sea, son miles de fragmentos, 900 manuscritos distintos, pero no son 900 obras diversas, porque tenían varias copias del mismo libro. Tenían varias copias del Génesis, varias copias del Deuteronomio, muchas copias de los Salmos. Por tanto, no tenían 900 libros distintos, ¿no? El que sepa estamos en la biblioteca de la universidad, pues se entiende, ¿no? Tenemos 900 ejemplares, pero el número de títulos es muy inferior. Serán 200, 300. Son números aproximados porque no siempre se sabe con claridad si todos estos fragmentos forman de verdad parte de un manuscrito. A veces hay un fragmento aislado y no se sabe muy bien a qué obra pertenece. ¿Es un manuscrito del Génesis o es otro libro que citaba el Génesis? O sea, por eso que se juega con números que no pueden ser exactos. Pero este dato, estos números los digo al inicio para justificar el título un poco provocador de esta conferencia. O sea, yo no sé si este es el descubrimiento más significativo del siglo XX, porque no existe un criterio objetivo para medir la significatividad, ¿no? Pero una biblioteca antigua, estamos entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. O sea, de la época de Jesús, empezó antes y acaba poco después de Jesús, de 900 manuscritos distintos. No tenemos nada semejante. La biblioteca de Alejandría se quemó, el templo de Jerusalén suponemos que tenía una buena biblioteca, pero se quemó con la conquista romana del año 70. Pues no tenemos nada semejante. O sea, tener ya una biblioteca tan grande y tan antigua es tremendamente significativo. Además, en ese lugar de la tierra donde nace la iglesia, donde nace el cristianismo, donde se revela Dios, ¿no? O sea, si añadimos este factor, pues creo que es mucho más clara la significatividad, ¿no?, de este descubrimiento. 900 manuscritos. Repito las fechas porque también esto es bastante importante. Al parecer estos manuscritos se encontraron en las cuevas, todos los que estamos diciendo, las cuevas que vimos en las imágenes. Al descubrir estas ánforas con estos rollos, esto también es un dato, son todos rollos, porque todavía no había llegado a Palestina el formato de códice, que se empieza a difundir justo en el siglo I. O sea, cuando Qumran se acaba, en Roma están empezando a descubrir que es más fácil doblar las hojas en 4 y coserlas, y se obtiene el libro actual. Antes, pues las hojas o folios se cosían o pegaban y se enrollaban, que es menos práctico, menos cómodo. Fue un avance técnico, ¿no?, muy importante, pero no había llegado todavía. Entonces son todos rollos. Por eso el título decía los rollos de Qumran. En Dead Sea Scrolls se habla en inglés, ¿no?, para ser más preciso. A la vez, se descubrieron estos manuscritos en las cuevas y se pusieron a buscar como locos más. Y de hecho se encontraron más manuscritos en otras zonas del Mar Muerto. Por eso les decía, el título de esta conferencia es los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, y no de todo el Mar Muerto, porque en otros lugares, en otros puntos, en Masada, por ejemplo, que lo mencioné, más al sur, se encontraron también rollos. Y se encontraron también rollos en una cueva, en un lugar que se llama Wadi Murahabat. No voy a hablar de estos otros, son menos importantes, pero al menos saber esto. No es lo mismo hablar de los rollos del Mar Muerto que hablar de los rollos de Qumran. El rollo del Mar Muerto es más amplio, incluye otros descubrimientos.
todos del siglo XX. Bien. Se excava y se descubre, aparte de descubrir más rollos, se descubre un lugar habitado, que es lo que vimos también más cerca del mar. Las cuevas están más alejadas, ya donde comienzan las montañas. El lugar habitado está justamente en la orilla del mar, o estaba en la orilla del mar, ahora no, porque el mar se ha retirado, lo que también les expliqué, ¿no? El Mar Muerto ha perdido bastante agua y entonces ahora hay bastantes metros de distancia. Pero, al menos lo que nos dice Plinio el Viejo, que es un testimonio que vamos a leer, dice que esta comunidad habitaba en la orilla del lago. Se descubre este lugar habitado y se ve que tiene todas estas pequeñas piscinas que les mostré, que se llama mikvé, en plural mikvot. Se descubre un cementerio donde hay mucho más hombres que mujeres. Este es otro dato. Se descubre en los restos también material para escribir, como les mostré el tintero, ¿no? Donde ponían la pluma para escribir, ¿no? Por tanto, se piensa que esta biblioteca tiene que ver con este lugar habitado. Y esto sigue siendo la opinión mayoritaria. Pero ya, lo digo desde ahora, no todos están de acuerdo. Y hay especialmente una hipótesis bastante interesante, pero poco fundamentada, pero que dice que los rollos no tenían nada que ver con esta comunidad que habitaba ahí a pocos metros, sino que esos rollos eran la biblioteca del Templo de Jerusalén. Que cuando venían los romanos, en la guerra del año 66 al 73 después de Cristo, pues para salvar la biblioteca la habrían llevado a estas cuevas. ¿Por qué existe esta teoría? Porque uno de los problemas, uno de los misterios de Qumran es cómo hace un grupo tan pequeño, o sea, ya vieron ahí las ruinas, pues serían unas decenas, quizá un centenar de personas, cómo hacen para tener 900 manuscritos distintos. Porque hay que darse cuenta que un libro en la antigüedad era más o menos como tener un auto hoy. O sea, era un objeto muy valioso, muy caro. Entonces no hay proporción entre el tamaño y el valor de la biblioteca y la comunidad que vivía ahí. Este es uno de los problemas de Qumran, uno de los misterios de Qumran. Es una biblioteca espectacular. Entonces, se ha descubierto tinta, se ha descubierto estas piscinas que son mencionadas en los textos. O sea, hay muchas cosas que cuadran, pero la proporción no cuadra. No cuadra. De todas maneras, sigue siendo la explicación más plausible. O sea, tienes unas cuevas ahí y unas personas que viven ahí, pues tendrían que ver. ¿Quiénes eran los miembros de esta comunidad? También aquí funcionamos un poco con hipótesis, pero la hipótesis más extendida y que sigue siendo mayoritariamente aceptada es que este grupo pertenecía a los esenios. Entonces aquí vamos a leer a Plinio el Viejo, que no encontré ninguna traducción al castellano, lo lamento. A ver, esto tendrá pantalla completa en alguna parte, o al menos lo pongo más grande, ¿no? ¿Se lee? ¿Sí? Y bien. A ver, un poquito de introducción. ¿Por qué vamos a leer Plinio el Viejo, que es un autor romano del siglo I? No es cristiano, no es judío. Bueno, ya verán por qué lo vamos a leer, pero es que él habla de los esenios en relación con la geografía. Dice que estaban entre Jericó y En-Gedi, o En-Gedi, que es justamente donde está Qumran. Este es el principal fundamento para decir, estas personas que habitaban ahí pertenecían a la comunidad de los esenios. Esta es una obra posterior al año 70, de hecho dice que Jerusalén está destruida. Va recorriendo la geografía, la historia natural o naturalis historia, es una descripción geográfica. Historia viene del griego y significa investigar, no es necesariamente lo que hoy llamamos historia, y está lleno de elementos fantásticos. O sea, Plinio el Viejo describe, por ejemplo, por el mundo, describe la geografía que él conoce y dice que hay seres humanos con una sola pierna, que hay
personas que tenían la cabeza como metida dentro del cuello, o sea, no es un autor fiable, o al menos mezcla de todo, o sea, él simplemente es una obra muy extensa en que recoge material muy heterogéneo. Y veremos que además lo que dice de los esenios tiene algo de esto, de pintoresco, y eso también crea problemas, ¿no? Nos podemos fiar de Plinio el Viejo. Entonces, vamos a leer el texto. Este es el libro quinto. Esto está en internet, esto es una página que se llama Perseus, que te ofrece los textos en lengua original, este es latín, y muchas veces en traducción. Entonces, dice, Asfaltites, que es el Mar Muerto, no produce nada excepto bitumen, a lo que debe, o alquitrán, ¿no? A lo que debe su propio nombre. Pero aquí está, perdón. El texto que nos interesa está aquí. Al occidente, al oeste del Mar Muerto, o sea, no en la actual Jordania, sino en la actual Israel, y con una suficiente distancia para escapar de sus exhalaciones nocivas, se encuentran los esenios. Porque él dice que el Mar Muerto era nocivo, entonces se habían puesto a algunos metros. Bien. Ahí se encuentran los esenios, un pueblo, él dice gens en latín, una gente, un pueblo, que vive apartado del mundo y admirable más allá de otros en toda la tierra, porque ellos no tienen mujeres entre ellos, se mantienen distantes del deseo sexual, no tienen dinero y las palmeras son sus únicos compañeros o compañeras. Día tras día, sin embargo, sus números se multiplican por muchedumbres de extranjeros que acuden a ellos, llevados hasta ahí para adoptar sus costumbres por las variaciones de la fortuna y cansados por las miserias o los sufrimientos de la vida. Así, sucede que a través de miles de años, o miles de ages, de épocas, que es una cosa increíble, este pueblo se prolonga eternamente su existencia, sin que tenga lugar un solo nacimiento. Tan fecunda es la fuente de población que o sea, el cansancio de la vida, sentido por otros, es una fuente fecunda de población. Y después sigue la descripción geográfica. Más abajo de este pueblo estaba antiguamente la aldea de Engada, o Engedi, que efectivamente es el oasis que está un poco más al sur, segundo solo a Jerusalén por su fertilidad, por su suelo y por las palmeras, ¿no? Ahora, como Jerusalén, es otro montón de cenizas, porque Jerusalén ya está destruida. Lo siguiente que viene es Masada, una fortaleza en una roca no lejos del Mar Muerto. Y con eso termina su descripción geográfica de Judea. Cuando se descubren los manuscritos del Mar Muerto, los estudiosos se acuerdan rápidamente de este texto, porque es un texto que habla de un pueblo que vive, podríamos decir, entre Jericó y Engadi. Por tanto, coincide con la descripción de Plinio. Como ven, también la descripción de Plinio es fabulosa, es popular, y por tanto tenemos que saber manejarla con cautela. O sea, dice que miles de años ha existido esa comunidad. No es así, al menos la arqueología, las fechas que les di antes dependen de la arqueología. Es la arqueología que nos dice, este lugar comenzó a ser habitado a mitad del siglo II a.C. y fue abandonado el año 68 después de Cristo. Esto no lo dije antes, lo añado ahora. ¿Cómo hacen los arqueólogos para estar tan seguros? No lo sé, no lo sé. Pero es un consenso entre ellos que es raro. O sea, los arqueólogos suelen tener opiniones muy disparatadas. Me imagino que habrá algún tipo de material, quizá hay restos de una fuga muy veloz. Se sabe que la legión romana estaba avanzando. La guerra terminará el año 73 y los últimos en caer son los judíos que resisten en la fortaleza de Masada, justamente más al sur de Qumran. Por otra parte, dice que no los pone en relación con los judíos, los llama un pueblo, como si los esenios fueran un pueblo distinto de los judíos. Eso es otra cosa llamativa y podríamos incluso decir, no coincide. ¿No coincide con qué?
con las otras fuentes que nos hablan de los esenios, que son sobre todo dos. Una anterior a Plinio, que es Filón de Alejandría, que es entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, y la otra fuente, que es la que más nos informa sobre los esenios, es Flavio Josefo, un historiador judío que escribe más o menos a la época de Plinio o después en Roma. Entonces, con estos datos se comienza a trabajar, a intentar identificar, ¿no?, esta biblioteca, esta comunidad, quiénes son. Y ahí la primera idea, pues la más simple, ¿no? Pues estas personas eran esenios, como les dije. Eran los esenios de los que habla Plinio, son los esenios de los que hablaba antes de Plinio Filón, son los esenios de los que habla Flavio Josefo. Sin embargo, estas cosas siempre se complican, para eso están los estudiosos, ¿no?, para complicar las cosas, y se empiezan a notar también bastantes diferencias. No vamos a leer más textos porque sería muy pesado, ¿no?, pero tanto Filón como Flavio Josefo hablan de los esenios como una comunidad, como un partido, un grupo de los judíos, una jairesis, dice Flavio Josefo, una herejía, pero no es eso, ¿no? Es un grupo separado que vive en Jerusalén y en distintos pueblos. Por tanto, los esenios, según Flavio Josefo, y lo mismo dice Filón, no viven solamente aquí, en Qumran. Viven esparcidos por toda Palestina o Judea. En cambio, aquí Plinio los identifica, estos esenios, con los que viven aquí. Después, algunos de los documentos de Qumran hablan de un grupo que huyó al desierto, sobre todo la regla de la comunidad. Si Filón y Flavio Josefo nos habla de esenios que viven en las ciudades, y en cambio este grupo se siente un grupo que huyó al desierto para seguir el camino del Señor, en fin, citan a Isaías 40, la voz que clama en el desierto, y eso, dicen esto es la comunidad, no cuadra del todo. En los escritos de Qumran también está, sobre todo en otro que se llama el documento de Damasco. Estos son los dos principales documentos que hablan del mismo grupo, la regla de la comunidad y el documento de Damasco. Bien, porque muchos de los otros libros que ellos tienen son libros normales, por decirlo, son libros bíblicos o libros piadosos, salmos, cantos, etc. Pero sobre todo estos dos libros hablan de la propia comunidad. Entonces, en el documento de Damasco se habla del maestro de iniquidad y del maestro de justicia. Y el maestro de justicia escapó al desierto, se opuso al maestro de iniquidad y a los sacerdotes. Entonces, la hipótesis más frecuente, esto es un conflicto con los sacerdotes de Jerusalén. Este maestro de justicia sería el fundador de la comunidad de Qumran, que rechaza la legitimidad del culto del templo de Jerusalén y se va al desierto, porque no quiere estar más en comunión con el sacerdocio del templo de Jerusalén. Esto, que más o menos se reconstruye de los documentos, tampoco cuadra con las fuentes que tenemos de los esenios. Flavio Josefo habla de los tres grupos o tres filosofías como grupos del pueblo judío: fariseos, saduceos, esenios. Y habla con admiración de los esenios como los más santos, que están además en muchos lugares. No coincide del todo con lo que encontramos en Qumran. Por eso se empiezan a multiplicar las hipótesis, pero les hablo de una sola que vale la pena conocerla, que es de un profesor español que se llama Florentino García Martínez. Es un nombre quizá difícil de olvidar, ¿no? Florentino García Martínez, profesor en Holanda muchos años, profesor en la Universidad de Groningen o Groningen, como dicen los holandeses. Pues él ahí es uno de los grandes, bueno, ya no está ahí porque se jubiló, pero es uno de los expertos más grandes en Qumran. Si buscan traducciones al castellano de los textos de Qumran, la más común en castellano, o más bien la única, es la de Florentino. Él desarrolla lo que después se llamó la hipótesis de Groningen, diciendo el grupo de Qumran son un cisma de los esenios. O sea,
Los esenios son un grupo grande que se encuentra en las ciudades, en los campos, también en el desierto, en distintas partes, como nos dicen Filón y Flavio Josefo. Sin embargo, hay una figura especialmente carismática dentro de este grupo que no aguanta más los problemas que ve en el culto del Templo de Jerusalén y decide escapar al desierto con un grupo de seguidores, un cisma del judaísmo y un cisma de los esenios. Por tanto, sería la comunidad de Qumran sería una especie de esenismo particular, no en comunión con los demás esenios y con los demás judíos. Esta hipótesis ha tenido una cierta aceptación, pero también tiene sus problemas. Volvemos a lo que decía antes. Un grupo de pocas personas, ¿cómo puede tener una biblioteca que costaría hoy millones de dólares, ¿no? Que una biblioteca de 900 manuscritos. Otro problema que se plantea es cómo este grupo de personas subsiste económicamente. O sea, si ellos están todo el día cantando y meditando, etcétera, pues no se mueren de hambre, ¿no? Ahí este segundo aspecto ha producido mucha discusión entre los arqueólogos, pero creo que no es tan difícil de resolver. O sea, se han encontrado ahí, estas palmeras producían dátiles, uno va por ahí y se encuentra dátiles por todas partes, pues podían dedicarse también a vender los dátiles. Se han encontrado también en los papiros, pues los rollos son sobre todo de piel, pero también hay papiro, y algunos dicen que quizá ellos comerciaban con el papiro, o sea, podían tener medios de subsistencia. A veces se les imagina como una especie de monjes que están rezando todo el día, pero no tendría por qué haber sido así. Bien. Y ahora, los últimos minutos... perdón. Creo que todavía tengo que decir algo del contenido de la biblioteca. Vamos a quitar esto. Ya algo mencioné, pero encontramos en estos 900 manuscritos, pues una gran cantidad de ellos son libros bíblicos. Encontramos varias copias de los libros del Pentateuco, encontramos muchos ejemplares de Isaías y de otros profetas, muchos ejemplares de los Salmos, Daniel también está muy bien representado, algunos libros que los judíos no acaban aceptando, pero están en Qumran, como Tobías, que para nosotros católicos es un libro canónico, y otros libros que hoy en día no acepta nadie, como el libro de Enoc, el libro de Jubileos. Eso es todo un grupo de libros. Y después se encuentran también toda una gran cantidad de libros que algunos llaman sectarios, libros propios de la comunidad. Por ejemplo, la regla de la comunidad que mencioné antes, el documento de Damasco, el libro de la guerra, que habla de la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas al final de los tiempos. Encontramos comentarios a libros de la Biblia que son muy interesantes, que se llaman Pesharim, el Pesher de Habacuc, un comentario del profeta Habacuc, está casi completo, pero también hay Pesharim de otros profetas y también de algunos salmos. Vamos a aprovechar esto porque creo que esto es espectacular. Si uno busca en Google el gran rollo de Isaías, ya me lo sugiere, llega aquí a esta página de Israel, y entonces si uno hace clic aquí, puede ver online el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías. Esto es uno de los descubrimientos más espectaculares de Qumran. Es el libro entero con algunos pequeños algunas pequeñas lagunas, pero es el rollo entero del capítulo 1 al capítulo 66 del profeta Isaías. Este es del siglo I antes de Cristo. Para encontrar otro manuscrito que contenga completo Isaías hay que saltar al siglo VIII o el IX después de Cristo, o sea, códices judíos medievales. Ya este solo rollo creo que merece que se diga que Qumran es el descubrimiento más significativo del siglo XX. Por desgracia, esto es excepcional, casi todos los manuscritos son pedacitos pequeños, pero este estaba completo. Y además, gracias a Internet, uno puede ponerse aquí, además si hace clic nos ofrecen la traducción al inglés, y entonces uno puede ir mirando, que dice un Isaías
como el que habría tomado Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Lucas capítulo 4 dice, él entró a la sinagoga como era su costumbre y le pasaron el rollo del profeta Isaías. Y él, desenrollándolo, encontró el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Nosotros tendríamos que ir desenrollando bastante para llegar a ese capítulo, porque es el 61. Pero esto creo que nos hace una idea más gráfica de la importancia de lo que estamos hablando. Vamos un poquito a las conclusiones, ¿no? ¿Por qué es tan significativo entonces? Una primera idea, porque si no la digo ahora me olvido. No hay nada cristiano en Qumran. Nada. Ni un pedacito. ¿Por qué lo digo? Porque hubo un estudioso, un jesuita catalán que se llamaba José O'Callaghan, de origen irlandés, que un pequeño pedacito que tiene unas pocas palabras en griego, él sostuvo que era el Evangelio según San Marcos. Pero nadie ha aceptado esta hipótesis porque son demasiadas pocas letras lo que se ve, y entonces podría ser San Marcos como podría ser un diálogo de Platón. O sea, con tan pocas letras las combinaciones posibles son muchas. Y además, en los rollos descubiertos y publicados, no hay nada sobre Jesús, no hay nada sobre Juan Bautista, no hay nada sobre los apóstoles. Porque también una gran corriente sensacionalista ha ofrecido unas interpretaciones ridículas. O sea, leen muchos textos en forma alegórica. Entonces, donde habla del maestro de justicia, se refiere en realidad a Jesús, o a Herodes, o a Pilato. O sea, empiezan a leer los textos imaginando que hablan de Jesús, pero no hay ningún fundamento para eso. Por tanto, en Qumran no hay nada cristiano. Hasta el momento, o sea, podría parecer, pero es muy difícil. Es muy difícil. No hay rastro de cristianismo aquí. De creencia en que Jesús es el Mesías, nada. Voy ahora ya, entonces, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay? Pues todos estos textos que dije, y lo más significativo de estos textos es lo que estamos viendo, o sea, rollos con libros bíblicos 1000 años más viejos que los que teníamos hasta este descubrimiento. Como decía Isaías, pues aquí tenemos siglo I a.C. y el siguiente será del siglo VIII, IX después de Cristo. Lo mismo con los otros libros de la Biblia. ¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Qué nos muestra este rollo, por ejemplo, respecto al Isaías medieval y que hemos traducido en nuestras Biblias modernas? En general, los rollos bíblicos de Qumran han mostrado la fiabilidad de los manuscritos medievales. O sea, muchos de los textos en hebreo de Qumran coinciden, son prácticamente idénticos con los manuscritos medievales. Esto es muy sorprendente, porque el proceso de copia de libros en la antigüedad solía producir muchas variantes, y los libros iban cambiando. Sin embargo, aquí hemos descubierto una continuidad de un milenio, y que después sigue, ¿no?, hasta la imprenta. O sea, las comunidades judías se volvieron muy especializadas, muy profesionales en la copia de sus propios libros, y consiguieron una fidelidad muy alta. Por tanto, Qumran ha confirmado la antigüedad de lo que se llama el texto masorético, que es la Biblia hebrea medieval. Pero no acaba ahí, porque algunos manuscritos de Qumran son casi idénticos a los manuscritos medievales, al texto masorético. Pero muchos otros manuscritos de Qumran son distintos del texto masorético. En hebreo, también hay cosas en arameo y en griego, esto no lo dije antes, pero la mayoría está en hebreo en Qumran. Encontramos, por ejemplo, otro rollo con Isaías que es distinto de este y que es distinto del Isaías medieval. Bastante distinto. Encontramos Jeremías, Job, Deuteronomio, algunos casi idénticos al texto medieval, otros muy distintos del texto medieval. Y eso fue una gran sorpresa para los que estudian los textos bíblicos, porque confirmó la antigüedad del texto medieval. El texto medieval es de la época de Jesús, pero en la época de Jesús no era el único. Esto es lo que algunos llaman la pluralidad textual.
que desapareció. O sea, los rabinos, quizá a partir del siglo II, III, eligen una serie de manuscritos y copian solo esos, una familia de manuscritos, que da lugar, da origen al texto masorético. En la época de Jesús, circulaban en las sinagogas, en el templo, esto es lo que suponemos gracias a Qumran, circulaban distintas familias de manuscritos. Un corolario de esta situación es que se ha revalorizado la versión griega antigua, la versión de los 70. Por mucho tiempo se pensaba que la versión de los 70 no era una traducción fiel, porque en muchos libros se diferencia, se distingue mucho del texto hebreo medieval. Entonces, si teníamos un texto hebreo y una traducción griega muy distinta, pensamos, el traductor se lo tomó con libertad, puso su imaginación, cambió el texto, porque solo conocíamos un texto hebreo. En Qumran aparecieron muchos manuscritos en hebreo que se parecen a la versión griega. Por tanto, hoy se sabe, todo el mundo está de acuerdo en esto, la versión griega a veces es muy distinta, no porque el traductor era libre o creativo o poco fiel, sino porque tenía delante un texto hebreo distinto del que conocíamos antes de Qumran. Y eso, claro, estos descubrimientos han revalorizado el texto medieval, pero a la vez lo han relativizado un poco. No es el único texto que hay que estudiar. Esto a los protestantes les cayó un poco peor, porque ellos defendían mucho la hebraica veritas, o sea, el texto hebreo es el original, es más antiguo, tenemos que seguirlo. A los católicos nos vino mejor, porque la Iglesia Católica siempre se apreció y se respetó mucho la versión griega de los 70. Todavía hay más cosas, ¿eh? Hay otros manuscritos que se parecen al Pentateuco samaritano, pero creo que si me pongo a explicar el Pentateuco samaritano ya nos vamos a cosas demasiado técnicas, pero en la época de Jesús hay pluralidad textual, no hay una única familia de manuscritos, circulan manuscritos con muchas variantes entre sí, esto es lo que se dice. Quiero acabar con alguna palabra sobre cómo se descubrieron y cómo se publicaron estos manuscritos. Yo creo que a mí lo que más me sorprende de esta historia es que todavía no hayan hecho una serie de televisión, porque daría para varias temporadas, además. O sea, esto empieza en marzo de 1947 en Belén. Ahí llegan unos beduinos y llevan 4 manuscritos a un anticuario, el que aparecía en la foto anterior. ¿Qué había pasado antes? ¿Dónde encontraron esos manuscritos? Pues la versión clásica o estándar es que eran unos pastores, buena gente, que estaban cuidando su rebaño de cabras y de ovejas, porque ahí mezclan las cabras y las ovejas, y entonces una cabra se alejó mucho, y entonces un pastor, para llamar la atención de la cabra, le tiró una piedra, ¿no? Y entonces la piedra como que se mete en la tierra, había una grieta, y entonces el pastor oye como que se rompe una cerámica. Y entonces, voy a ver qué pasa aquí, consigue descubrir la entrada de la cueva y descubre la que se llama la cueva 1, con vasijas y con manuscritos. ¿Por qué digo la versión clásica estándar? Esto me lo dijo un arqueólogo que trabaja ahí. Esto es la versión buena, pero no tenemos ninguna garantía de que sea así. Es mucho más probable que estos beduinos estaban buscando tesoros. Los beduinos no solamente son pastores, sino también a lo largo de su historia han hecho muchos descubrimientos y intentan vender todo lo que encuentran. Entonces es más verosímil que no estaba simplemente tirándole una piedra a una cabra perdida, sino que estaban buscando y lo encontraron. ¿Cuándo? Pues llegan en marzo del 47 a Belén. Si fue el mes anterior o fue varios años antes, no lo sabremos nunca. También porque hoy en día tenemos los 900 manuscritos, pero se sabe que en circulación hay manuscritos clandestinos, piratas. Se sabe que en Suiza, en una caja fuerte, hay un manuscrito, en fin, hay mucho aquí también de tráfico de estas antigüedades, ¿no? Llegan en marzo del 47 a Belén, se los muestran a un anticuario. El anticuario le parece interesante, pero él no sabe de estas cosas. ¿Dónde va? Va a Jerusalén, se le muestra a este obispo que les mencioné antes, Samuel. Samuel le convencen, pero todavía no los compra. Entonces, este anticuario se los muestra también un profesor de la Universidad Hebrea, que se llamaba Sukenik.
Van pasando los meses y viene la resolución de las Naciones Unidas de noviembre del 47 que declara la independencia del Estado de Israel. O sea, es una situación política incandescente, o sea, ya había una guerra de guerrillas entre árabes e israelíes que explotará el año 48. Este profesor de la Universidad Hebrea se dan cuenta que son muy valiosos, pero tampoco tiene dinero. Entre medio llegan más manuscritos a Belén, el anticuario los sigue llevando a Jerusalén. Al final la historia, simplificando un poco, el profesor de la Universidad Hebrea se compra una parte, el obispo se compra otra parte. Y entonces ya desde el origen estos manuscritos están divididos, tienen propietarios distintos. Uno es un profesor de la Universidad Hebrea, un judío, el otro es un obispo ortodoxo de la iglesia siria, no judío, y estamos en un momento de guerra, o sea, no se hablan entre ellos ni quieren verse, ¿no? Entonces, entre medio el obispo va donde la American School of Oriental Research, una academia americana, les muestra los manuscritos, les sacan fotos. Entonces, el año 48, poco antes de la guerra, se publican las primeras fotos. Hay un arqueólogo americano que se llama William Albright, que fue de los primeros en descubrir, esto es muy antiguo, esto es muy valioso. Pero estalla la guerra, eso dificulta todo. El obispo se escapa al Líbano y se lleva ilegalmente, porque no podía, los manuscritos a Beirut, y después llega a Estados Unidos y los ofrece a la venta el año 50, bueno, en lo que vimos en el Wall Street Journal, ¿no? Termina la guerra y Jerusalén queda dividida en dos. El oeste es judío y el este es árabe de Jordania. La escuela bíblica de los dominicos estaba en Jordania y Qumran estaba en Jordania. Por tanto, los manuscritos, los que se van a seguir descubriendo, porque estamos hablando de los primeros cuartos por aquí, cuarto por allá, vamos a llegar a los 900. Todo lo que se sigue descubriendo lo compra Jordania, pero encargándosele a los dominicos de la École Biblique, al padre Roland de Vaux, que apareció en alguna de las imágenes, un dominico con barba, muy elegante, muy competente también. El año 67 viene otra guerra, y en esta guerra Israel se toma toda Jerusalén y llega también hasta, o sea, la frontera con Jordania pasa al Mar Muerto, y por tanto Israel, por la fuerza de la conquista, por el derecho de conquista, se vuelve propietario de todos los manuscritos, cosa que también es polémica, ¿no? Muchos dicen esto, no tenían derecho, etc. O sea, aquí hay mucha política metida. Entre medio habían ido publicando estos manuscritos, y con esto ya termino porque me interesa que haya preguntas. Habían ido publicando los manuscritos, pero muy lento. Esto es otra de las polémicas de Qumran, es ¿por qué se demoran tanto los manuscritos? No encontraban las personas capaces de hacerlo, no encontraban financiamiento para publicarlos bien, se enferman algunos. Dominique Barthélemy, un dominico, se enferma, tiene que dejar esto. Después Joseph Milik deja el sacerdocio y se va. Otros, en fin, tuvieron muchas dificultades. Ahí aparece la teoría de la conspiración del Vaticano. El Vaticano está impidiendo la publicación de los manuscritos porque desmienten la fe en Jesucristo, que no tiene ningún fundamento, pero se vendió muy bien y probablemente volverá a aparecer. Estas cosas son cíclicas. Al final, esto en los años 80 y 90 cambia. Hay una polémica. Este joven John Stragnell que les mostré hace unas declaraciones antisemitas, probablemente porque estaba enfermo, o sea, y también había bebido más de la cuenta, y entonces él era en ese momento el jefe de las publicaciones y lo quitan. Y ponen a un judío que se llama Emanuel Tov, que es un personaje muy importante en esta historia. Emanuel Tov compone un equipo internacional, llama a muchísima más gente y ya a partir de los 90 empiezan a publicar todo a un ritmo mucho más rápido y se termina el 2012, me parece, ya el último volumen con las publicaciones de Qumran. Esto es parte también de esta historia. Bien, seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero, pero espero haber dejado una noción más o menos clara. ¿Preguntas? Sí. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Podría dar un ejemplo de variante tanto en magnitud? Sí. Claro, las variantes en los textos a veces tienen que ver con magnitud de palabras, por decirlo así, o cantidad de líneas o versos, o a veces con una magnitud hermenéutica, ¿no? Que puede ser una línea, pero de una alta relevancia. Sí. ¿No? ¿Cuál es el tipo de variante? Bueno, a veces son una palabra,
a veces son capítulos enteros. Por ejemplo, Qumran confirma que el libro de Samuel se ha transmitido muy mal. El libro de Samuel, el texto griego, el texto hebreo son muy distintos y están llenos de lagunas. Y en Qumran encontramos textos también distintos, o sea, se ve que ahí la copia se hizo mal desde el inicio y se multiplicaron las variantes. Después en Deuteronomio 32, el Cántico de Moisés, el texto hebreo medieval dice que Dios dividió a las naciones según el número de los hijos de Dios. El texto hebreo medieval dice según el número de los hijos de Israel. O sea, Dios para dividir las naciones del mundo con todos los hijos de Israel y dijo, esta va a ser el número de las naciones. La Biblia griega, en cambio, decía según el número de los hijos de Dios, que son los ángeles. En varios textos se habla de hijos de Dios en un sentido que quiere decir ángel, como en Génesis 6. En Qumran apareció el texto hebreo con la variante hijos de Dios, no hijos de Israel. O sea que se piensa que estos fueron los rabinos que les escandalizaba un poco estos hijos de Dios, que Dios hizo las naciones según su número y lo cambiaron. Y entonces pensamos que la variante que conocemos griega parece más antigua y más original que la variante hebrea medieval. Asociado con eso, ¿cómo explicarlo? Por defecto, da la impresión de que Qumran, al relativizar muchos textos del Antiguo Testamento por la pluralidad textual, Sí. confirma la no relatividad o pluralidad textual del Nuevo Testamento. ¿Se puede hacer esa lectura? No, porque el Nuevo Testamento tiene muchas más variantes todavía. Porque los primeros cristianos se difundieron muy rápido, se evangelizó muy rápido el Mediterráneo y se copiaron los textos como podían. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de variantes. Es el paraíso de las variantes. Está lleno. Yo creo que lo que más teológicamente, lo que esto nos sirve a considerar es que el cristianismo no es una religión del libro. Esto para los protestantes es más problemático, porque si tú tienes que apoyar solamente en el texto y el texto en realidad no estás seguro de lo que dice, porque tienes muchas variantes, te crea un problema, te estás socavando los cimientos. Si en cambio tú dices, es un texto transmitido de una tradición viva y con un magisterio asistido por el Espíritu Santo, pues puede funcionar, porque no es el cimiento, o no es el único cimiento que tienes. Pero de todas maneras, si hubiese que comparar estos textos que ya se han excedido del Qumran con otros, ¿se puede confirmar de alguna manera este trabajo que hizo origen en las hexaplas? Es se que han escuchado sí. algunas partes, entiendo ya algunos libros inclusive que están completos en las hexaplas. Y entiendo que no son muchos tampoco los libros que están en esta... A ver, Orígenes se dio cuenta que había variantes, que había diferencias importantes entre el griego y el hebreo, y entonces dijo, voy a juntarlo todo en columnas para aclararme. Y entonces hizo un gran libro con la Biblia en 6 columnas, ¿no? En griego, en el hebreo, en el hebreo transliterado, en la versión de los 70 y en otras 3 versiones griegas que se llaman Áquila, Símaco y Teodosión. Todos están de acuerdo que consiguió justamente el objetivo contrario, porque se empezaron a mezclar todas las cosas. Porque la versión se perdió, se queda manuscrito, entonces no se sabe muy bien esta columna cuál era. Entonces él quería hacer un trabajo de crítica textual bien hecho y el resultado fue el contrario, se confundieron más. A la vez yo tengo entendido que no se conservan completas las hexaplas, entonces es difícil no sabría ponerlo en relación con Qumran. Él tiene un texto hebreo, que es el de los rabinos, que es el texto hebreo que San Jerónimo después traduce en la Vulgata, que se confirman algunos de los manuscritos de Qumran y otros en cambio son distintos. Entiendo que hubo una versión después de los 200 años que hicieron, ¿cómo se llama? Kabir, que es una Q sin U, sino que Kir o Kabir era un famoso, por así decirlo, predicador, o tenía una escuela, que son las dos principales versiones que empezaron a construir, por así decirlo, de nuevo el Antiguo Testamento. Y entiendo que esa es la que después se conservó y la arreglaron, y parece ser que no es muy parecida a la versión griega de los 70 y a la versión menos todavía a la versión hebrea. Yo lo leí, soy un ignorante en esto, pero
me llamó mucho la atención eso, me llamó mucho la atención, que lo hubieran reconstruido conforme prácticas o conforme tendencias teológicas que tenían ellos, hubiesen corregido estos textos. A eso me refería. No se sabe en realidad. Algunos hablan de una decisión a fines del siglo I, comienzo del siglo II, que habrían elegido unos manuscritos para copiar solamente esos y habrían eliminado los demás. Pero tenemos muy poco material como para estar seguros de eso. Y este personaje no me suena. A ver, yo tampoco conozco bien la transmisión del texto de la Edad Media. Hay escuelas de rabinos, de copistas, las familias, ¿no? Ben Aser y otro que no recuerdo el nombre, pero bien. Sí. Aquí va. Muchas gracias. Ah, ok, aquí va. Okay. Muchas gracias por la presentación y quería saber cuál es la opinión de los judíos acerca de estas hipótesis, ¿no? Sobre los diseños por un lado y la biblioteca de Jerusalén y, Bueno, no hay distinciones muy fuertes entre estudiosos cristianos, estudiosos judíos y estudiosos que no se sabe qué son. O sea, el mundo de Qumran ha interesado transversalmente a judíos, cristianos y otros. Todos reconocen su importancia, su riqueza. Entonces no diría que hay una especie de escuela judía de interpretación. Gracias a Dios no se ha metido mucho el sionismo, porque en la arqueología en Tierra Santa se ha metido mucho. Y entonces quieren demostrar que los judíos estaban ahí antes que todos los demás y así tienen derecho a esa tierra, etc. Entonces hay un uso político de la arqueología. Pero eso, por la época que es Qumran, pues no se ha salvado de esa manipulación. Sí ha habido mucho sensacionalismo, pero no judío, más bien de otro tipo. Sí. Si alguien tiene que irse, por favor, que se vaya. Porque... ¿Tuvo algún impacto en lo canónico? O sea, ¿cómo se entiende lo canónico después de Qumran? Sí, pues también es muy interesante porque no hay una lista de libros, no sabemos si tenían un canon de la Biblia o no. Probablemente no en el sentido actual. Sí que reconocen, por ejemplo, el Pentateuco, que es el texto más sagrado para todos los judíos, antiguos, medievales, modernos. O sea, no es que fueran totalmente distintos. Pero tenían el libro de Tobías. ¿Cómo lo consideraban? No sabemos. Tenían el libro de Jubileos. El libro de Jubileos no solo lo tenían, sino hay otro texto que cita el libro de Jubileos. Y eso, algunos dicen, señal de autoridad. Entonces quizá el libro de Jubileos era un libro sagrado, normativo, canónico para ellos. ¿Y para nosotros? Para nosotros los Jubileos no. No, digo, en Qumran en general. Sí. Bueno, en realidad esto sirve para la Iglesia Católica, no le hace mucho problema porque la Iglesia dice no pasa nada si no había canon, el canon lo definió la Iglesia a través de los siglos. En cambio a muchos protestantes les ha hecho más problema porque ellos defienden la Biblia hebrea, ellos piensan que los deuterocanónicos no forman parte del canon porque no eran de la Biblia de Jesús. O sea que en la época de Jesús estaba ya definido el canon de la Biblia hebrea. Hoy en día la gran mayoría de los estudiosos dicen, no, en la época de Jesús no existía todavía el canon de la Biblia hebrea. Existía la Torá, los profetas y otros escritos, sin una delimitación clara. Una cosa más, en la liturgia que se recoge de los 70, ¿no? Nuestra liturgia... No. ¿No? A ver, la liturgia de la Iglesia bizantina hasta el día de hoy, la versión de los 70. Porque ¿para qué van a usar otras si ya tienen el texto griego antiguo? La Iglesia latina usaba la Vetus latina, después la Vulgata. La Vulgata es el texto de la Edad Media y el Concilio de Trento recomienda la Vulgata. La Vulgata es también de toda la liturgia hasta el Concilio Vaticano II. La Vulgata es traducción del hebreo, no del griego, en el Antiguo Testamento. Por tanto, la versión de los 70 está en la liturgia griega bizantina, no en la liturgia latina. En general, todo esto puede haber excepciones concretas. Sí. En relación a los esenios, como usted decía, hay mucha, digamos, mito del contacto que puede haber tenido Jesús o San Juan el Bautista con ellos. Entonces, de hecho, algunos dicen que ese diálogo con Jesús que le dice al joven rico que deje todo, tiene que dejarlo todo para llegar un poco al cielo, al paraíso, tiene que ver un poco con la cultura esenia.
Pero usted decía efectivamente que no hay ningún tipo de conexión con Jesús, etc. Pero se puede desde el punto de vista de la lectura del Evangelio llegar a la conclusión que algunos de los pasajes podría haber tenido Jesús con los esenios, por lo menos a nivel del Evangelio. Me imagino que obviamente los debe haber tenido, ¿no es cierto? Como se explica que no solamente era un grupo cerrado que estaba acá en Qumran, sino también era más transversal, como podían ser los fariseos. Sí. ¿Hay algún pasaje que se podría decir, mire, acá puede haber sido este señor con el que tuvo usted diálogo, podía pertenecer a ese grupo? A ver, los esenios nunca son mencionados en todo el Nuevo Testamento, que Claro, es una cosa sorprendente. Claro, no se menciona, pero sí se puede llegar a la conclusión. Yo creo que lo más cercano, o sea, donde sí puede haber cierta plausibilidad es con Juan Bautista. Porque Juan Bautista bautizaba en el Jordán, que está cerca de Qumran. Juan Bautista bautizaba, por eso se llamaba Bautista. O sea, hacía inmersiones de la gente para el perdón de los pecados. En Qumran hacían inmersiones continuamente, aunque no para el perdón de los pecados, eso no aparece al menos en los textos. Y Juan Bautista habla del juicio escatológico, ¿no? Ya está puesta el hacha a los pies del árbol y viene el que es más fuerte que yo y separará a los justos de los injustos. Ese tema también está muy presente en Qumran, el juicio escatológico, buenos y malos. El problema es que eso está presente en un montón de literatura de la época. Vale. Por tanto, Claro. puede ser que Juan Bautista tuviera contacto con Qumran, pero no hay motivos fuertes. Vale. Otros pasajes, yo he oído que en la última cena Jesús manda a Pedro y Juan y le dice donde vean un hombre que lleva un cántaro, y he oído personas que lo ponen en relación con los esenios, pero no lo he estudiado y no sé por qué. Yeah. Porque dicen que solo las mujeres llevaban cántaros de agua, excepto los esenios, que los hombres... Pero no he encontrado la fuente para ver por qué se dice eso, y, o sea, es todo un poquito débil como reconstrucción. Bueno, perdón, las referencias que hacen nuestros santos de Cristo al Antiguo Testamento son de qué, no se sabe de qué versión son. No, porque los evangelios están en griego, Jesús habla en arameo, o sea que hay también una elaboración después. A ver, muchas de las citas del Antiguo Testamento coinciden con la versión de los 70 tal como la conocemos, que también nos ha llegado como un manuscrito. Y otras citas en cambio no. San Pablo, por ejemplo, se piensa que citaba de memoria, entonces a veces le cambiaba alguna palabra que no se acordaba bien o porque le convenía cambiarla. Hay un pasaje de Romanos 11 en que la cambia porque le conviene. O sea, usaban con gran libertad los textos. Además, bueno, se lo sabían de memoria en general todos, no solo San Pablo. Bueno. Gracias.